El domingo retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos en el tiempo ordinario y se nos propone dos parábolas de Jesús muy conocidas, muy breves, como todas las parábolas de San Marcos, pero al mismo tiempo dos auténticas joyas que encierran una enseñanza extraordinaria también para nuestra vida interior. Es la parábola de la semilla que va creciendo de manera escondida y la parábola del grano de mostaza, que es la más pequeña de todas. Decía Jesús: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Poco antes, al comienzo del capítulo 4, donde están estas parábolas, Jesús había explicado la parábola del sembrador, que echa la semilla en la tierra y cae en todo tipo de terrenos. El Evangelio en la parábola habla de 4 tipos de terrenos y el último es el bueno, el que da fruto. Con frecuencia se entiende esta parábola refiriéndose a los distintos tipos de personas que reciben la semilla de la palabra de Dios. Hay personas que se parecen más al terreno pedregoso, otras al terreno árido, otras al que está lleno de espinas, que ahogan la palabra. Y por fin hay personas buenas, que como el buen terreno produce fruto. No parece que sea esto la intención de Jesús al explicar esta palabra. No se refiere tanto a 4 tipos de personas, sino a 4 situaciones que se dan en todas las personas. Todos nosotros tenemos momentos de aridez, momentos en que las preocupaciones de la vida, como si fueran espinas, ahogan la palabra de Dios. Tenemos momentos de dificultades que, como piedras en el terreno, impiden que la semilla pueda dar fruto. Y también tenemos momentos en los que la palabra de Dios da fruto abundante en nuestra propia vida. De la descripción del acento puesto en los distintos tipos de terreno, ahora en cambio, con esta parábola que se nos propone, la atención, el acento pasa a concentrarse en la fuerza que tiene la semilla, en el poder que hay dentro de ella. Es una fuerza de vida. La palabra de Dios, como una semilla, tiene un potencial transformador que crece y da fruto. El comienzo de la parábola dice que el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Ese hombre es Jesucristo, que lanzó la semilla de la palabra de Dios con abundancia, y después de él sus discípulos, hasta el final de los tiempos. Y dice que echa la semilla en la tierra, es decir, no pone la semilla con cuidado en un pedazo de tierra, en un trozo de tierra escogido, selecto, sino que lanza la semilla
con generosidad y con abundancia como a voleo, y allí donde caiga, que caiga y que dé fruto. Porque la semilla, la palabra de Dios, va dirigida a todos. No es que se pone con cuidado en ese terrenito bien mullido, bien cultivado, bien preparado, en esa persona buena, ¿no? Esa persona buena que dices, qué buena es, pues a esa persona, venga, la semilla de la palabra de Dios. No. La palabra de Dios, como la semilla lanzada por el sembrador, cae donde cae, porque se lanza y se siembra con generosidad, con abundancia, porque va dirigida a todos, a todos. Pero es que son malos. Mejor. La semilla de la palabra de Dios no es exclusiva de los buenos, de unos pocos, sino que el Señor quiere que todos la reciban y por eso hay que sembrarla con abundancia y generosidad. Y a continuación, en el siguiente versículo, añade, Él duerme de noche, el sembrador, y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está enseñando? Jesús tiene en mente a todos aquellos que por una misión concreta o simplemente por el hecho de ser cristianos tienen que anunciar la palabra de Dios y tal vez se desaniman porque ven que el fruto no llega. ¿Qué ve el sacerdote en la predicación cuando después de haber hablado de que no hay que criticar, se encuentra en la puerta de la iglesia un corrillo de personas que critican inmediatamente después de la celebración de la misa? ¿Qué es lo que ve una catequista cuando después de haber hablado a los niños y a veces a los padres de la importancia de rezar, de lo precioso y maravilloso que es la oración, a la semana siguiente esos niños y esos padres siguen sin rezar y sin aprenderse las oraciones? ¿Qué es lo que ve unos padres que han educado a sus hijos, que le han enseñado los mandamientos, la vida cristiana, el amor de Dios, la hermosura, después, pero que llega porque el ambiente está así? Esos hijos parece que ya olvidan completamente lo que les han enseñado sus padres y se alejan de Dios y de la Iglesia sobre todo, porque en muchas ocasiones dicen, no, si yo creo en Dios, pero alejarse de la Iglesia pone en peligro la fe en Dios. ¿Y qué ven esos padres? Ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación, esa generosidad con la que han sembrado la fe, la palabra de Dios, y en cambio, pues no ven el fruto. Y viene el desánimo, viene la tristeza, viene la desesperanza y también a veces viene el dejar de creer en la fuerza y en la eficacia de la palabra de Dios.
como si la fuerza y la eficacia de la palabra de Dios dependiera de nuestro modo de transmitirla, como si dependiera de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestras cualidades. Y entonces, como pensamos que depende de nosotros, al no ver el fruto, entonces nos desanimamos. Lo hemos hecho mal, algo no hemos hecho bien, hemos fracasado, hemos fallado, y se produce ese tormento del corazón y de la conciencia y del espíritu ante la falta de fruto después de una siembra abundante y generosa durante tanto tiempo. El Señor sabe que nosotros, como en tantos aspectos de la vida humana, también en la vida cristiana, queremos ver inmediatamente los resultados, los frutos, y no nos damos cuenta de que el mensaje evangélico necesita tiempo para que sea asimilado y pueda dar fruto. Piensa en tu propia vida. ¿O es que tú diste fruto inmediatamente? ¿O es que todavía no tienes que dar más fruto? ¿O es que no necesitas tiempo también para ir creciendo, para ir madurando? ¿O ya has madurado lo suficiente? ¿O ya has hecho todo lo que se podía hacer? ¿O la palabra de Dios en tu vida ya ha dado el fruto que también nosotros, si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, nos damos cuenta de que necesitamos tiempo para madurar la palabra de Dios en nuestra vida y que pueda dar fruto, ese fruto sabroso, ese fruto maravilloso. Perdonad que no os mire, pero es que si no me va a dar una tortícolis, entonces prefiero mirar así más hacia el centro. Los sembradores de la palabra de Dios han de tener paciencia, han de cultivar la esperanza, que es la certeza y la confianza en que la semilla del Evangelio y de la palabra de Dios es poderosa. Porque no es tu semilla, no es tu palabra, no es tu explicación, no es tu razonamiento, tu argumentación. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y da fruto. Y tu relación con la palabra de Dios tiene que ser de confianza y de esperanza. También Jesús tuvo que tener tanta paciencia con sus discípulos. Vamos a poner el caso de Pedro, pero no es el único, el pobre Pedro, todos. Ya lo de Judas, ¿ya para qué? ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús con sus discípulos? ¿Cuánta paciencia? Y cuánta esperanza. Y contigo, cuánta paciencia tiene el Señor contigo y conmigo. ¿Y por qué nosotros no tenemos paciencia con los demás? ¿Y por qué nosotros desconfiamos de la eficacia y de la fuerza de la palabra de Dios? Tú has sembrado bien en tu vida, has sembrado bien y con empeño y con esfuerzo. Pues ahora fíate de la bondad y de la fuerza de la palabra que has sembrado. Si esa palabra y ese ejemplo que has sembrado era evangelio puro y no vana credulidad, entonces dará un fruto abundante. Porque la semilla dará fruto con abundancia a su tiempo, ¿Y tú sabes cuándo es ese tiempo? Yo no.
Solo Dios lo sabe. Pero a su tiempo la semilla da fruto. Él duerme de noche, dice el Evangelio. El sembrador duerme de noche. Significa que el sembrador ha terminado su trabajo y ahora tiene que dejar paso, hacerse a un lado, apartarse. Ya ha hecho su trabajo, ha sembrado, ha lanzado la semilla y ahora el sembrador duerme, se aparta, se echa a un lado, porque es la semilla la que ahora tiene que vérsela con el terreno. No hay que enseñar a la semilla lo que tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer. La semilla, que es la palabra de Dios, tú no le tienes que enseñar lo que tiene que hacer cuando cae en el terreno. Y añade el Evangelio que la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Produce fruto sin que tú sepas cómo ni cuándo. Primero, la parábola ha descrito el momento de la siembra de una manera muy concisa y muy rápida, muy breve. Echó la semilla en el terreno y ya está. Echó la semilla en el terreno. En cambio ahora, la parábola se detiene a narrar con detalle y con mucha lentitud lo que le sucede a la semilla cuando está en el terreno. Quiere contar lo que sucede dentro de la tierra cuando el trabajo del sembrador ya no cuenta nada, esté dormido o esté despierto. El sembrador ya no cuenta nada. Tú sembraste, ahora deja actuar a la palabra de Dios. Y narra, por ejemplo, el tiempo. De noche, se levanta de día. Y podemos imaginarnos nosotros también el desarrollo de las estaciones. Viene la estación de la lluvia, viene la estación del invierno, del frío, que todo lo congela. Y después, llegará la primavera, cuando ya empieza a aparecer el primer brote, el primer fruto, que crecerá. Con esta parábola, Jesús nos invita a tener esperanza en la fuerza de la semilla. En definitiva, a tener fe, a tener fe. A tener más fe en la palabra de Dios que en nuestra capacidad de hablar y de predicar la palabra de Dios. Hay gente que dice, y es verdad, pues si en el fondo la gente es buena, tarde o temprano dará fruto, bien, pero también hay gente que no es buena, y tiene que dar fruto. Porque la fuerza del fruto, la posibilidad de que haya fruto, es de la calidad de la semilla, del poder de la palabra de Dios, que es capaz de transformarlo todo. San Pablo, los apóstoles, los santos, todas las personas que en su vida, al final, han abierto su corazón a la palabra de Dios y ha dado un fruto abundante. Y ahora viene la conclusión de esta parábola. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. El agricultor sabe esperar a que el fruto esté maduro. Y solo cuando está maduro mete la hoz, no antes.
Hoy, en cambio, estamos dominados por esta cultura de la prisa y de la inmediatez. Lo queremos todo ya, rápido, ahora, en este momento. Venga, lo quiero, lo deseo y lo necesito ya, para ahora, para ayer, mejor dicho. La cultura de la inmediatez, de la rapidez, de la prisa, de ver los resultados, de tenerlo ya, de tocarlo con la mano. En la vida del Espíritu eso no funciona. La prisa, la impaciencia no son las mejores consejeras de una vida espiritual, ni de los demás ni de la nuestra propia, porque no solamente debemos de tener paciencia con los y esperanza en el fruto que los demás puedan dar, sino que también debemos de tener paciencia y esperanza en nuestra propia vida. Cuando ves que por mucho esfuerzo que haces, por mucha lucha que pones, sigues cayendo en las mismas cosas, en las mismas faltas, en los mismos vicios, en los mismos pecados. Siempre lo mismo, por mucho esfuerzo que se pone. Y entonces viene el desánimo. ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? Si al final siempre es lo mismo y otra vez. Aquí habría mucho que hablar de la necesidad de la dirección espiritual, de que cuando se dice después de tanto luchar hay que preguntarse, ¿pero realmente estás luchando? ¿Estás poniendo todos los medios? Pero eso lo dejamos para la dirección espiritual. Y en cambio tenemos que pedirle al Señor que no nos permita nunca caer en la desesperanza, en el desánimo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere Satanás, que te convenzas de que tú no puedes ni podrás nunca, de que te tienes que conformar con una vida cristiana suave. Digámoslo, con una vida cristiana mediocre. Ir tirando. Con una vida cristiana triste, porque eso es una vida cristiana triste. Paciencia, fe y esperanza en la palabra de Dios. Jesús, cuando pronunció esta parábola, tenía en mente, seguro, porque conocía muy bien la profecía de Isaías, en el capítulo 55, que es otra joya de la Sagrada Escritura. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Esto es lo que tenía en mente también el apóstol San Pablo cuando en la primera carta a los Corintios, cuando veía allí que algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y dice San Pablo, notando incluso hasta el enfado que le producía la situación, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa,
si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Lo entendemos? El predicador, el sacerdote es un colaborador de Dios, el catequista es un colaborador de Dios, el padre y el madre de familia es un colaborador de Dios, la abuela, porque ya los padres y las madres muchas veces no cumplen con su misión, la abuela es una colaboradora de Dios. Y el que hace crecer es Dios. No te asumas tú un peso y una responsabilidad que no te corresponde. Y el que hace crecer en tu propia vida interior es Dios. Y darás fruto en tu vida, porque la palabra, la semilla, es buena, es la mejor. La segunda parábola que el Señor en el Evangelio propone es la del grano de mostaza. Quiere explicar el reino de Dios con una imagen. Y entonces, para explicarnos de alguna manera algo sorprendente, y es cómo es posible que el reino de Dios crezca tanto, utiliza el ejemplo de la semilla de mostaza. El contraste entre la pequeñez de la semilla, que es insignificante, y después la grandeza de lo que viene a convertirse en uno de los arbustos más grandes. Ciertamente no es un cedro del Líbano, pero lo que sorprende es que de una semilla tan pequeña pueda salir un arbusto tan grande. Es la grandeza interior, la grandeza del amor, que no es la grandeza de lo aparatoso, de lo aparente, de lo superficial, sino la grandeza interior del amor, que parece insignificante, parece poca cosa. ¿A dónde vas con eso? Con cómo está el mundo. Tú has visto cómo está el mundo, pero no te das cuenta que la fe cristiana es imposible que pueda hacer nada frente a la presión y al ambiente de la sociedad y de la cultura que ahoga esa fe, la ahoga. Es la grandeza interior del amor que todo lo cambia y todo lo puede transformar. Y dice que se convierte en un árbol tan grande que hasta los pájaros del cielo pueden encontrar en el refugio. Dice el profeta Ezequiel, porque Jesús estaba pensando en la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: también yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel y echará brotes y dará fruto. ¿Sabéis a qué se está refiriendo esta profecía de Ezequiel? ¿Qué es esa rama tierna que ha arrancado del cedro del Líbano que representa a Israel? Es Jesucristo, que se ha encarnado en nuestra naturaleza humana. Es esa rama tierna, Jesucristo, que Dios ha plantado en un monte alto de Israel. ¿Qué monte alto de Israel es ese? Es la cruz, es el Calvario, es el Gólgota, donde Cristo ha sido plantado como una rama tierna y ha dado fruto abundante, se ha convertido en un árbol en cuyas ramas nosotros encontramos cobijo y refugio y alimento y protección. Y es la cruz de Cristo la que se desarrolla y crece, porque es el amor de Cristo el que da fuerza, el que desarrolla toda su capacidad. Es la imagen. En esta parábola del grano de mostaza, al final, lo que tiene en mente Jesús es el árbol de la cruz. Y también la Iglesia, la comunidad cristiana. Esos pájaros en la profecía de Ezequiel
vienen a representar los pueblos paganos, es decir, aquellos que estaban excluidos porque no creían en Dios, porque no aceptaban los mandamientos, porque no vivían según la alianza, porque no eran del pueblo de Israel. Y entonces, ahora sí, en la cruz, en ese árbol de la cruz, del amor de Cristo, todos los pueblos paganos, todos aquellos que son malos a los ojos del mundo, son acogidos con amor, regenerados, renacidos, reengendrados, convertidos en una nueva criatura que ama a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros somos esos pájaros, esos que estábamos excluidos de la salvación y del amor de Dios porque no éramos israelitas. Y el amor de Cristo nos ha acogido en los brazos de la cruz para transformarnos y darnos una nueva vida. Y así convertirnos también nosotros en semilla que difunda la palabra de Dios a manos llenas, pero con fe, con esperanza y con paciencia, porque a su tiempo la palabra de Dios siempre da fruto.